desarrollando la unidad 4, los enfoques educativos, correspondiente a la clase 9, con los temas estrategias de procesamiento de la información y estrategias y modelos para enseñar a usar la información. Procesamiento de la información. La entrada se refiere a las actividades ininterrumpidas: captar, señalar, seleccionar estímulos de diferentes tipos. Según Novak, la memoria funciona como gran archivo para ubicar la información. En esta fase de entrada es donde se adquiere contacto con los elementos que posteriormente se necesita memorizar. Luego el proceso de la entrada pasamos al proceso donde se debe procesar la información según intereses y necesidades. Y luego la salida, dar respuesta a los mismos. Para que el estudio y la adquisición de conocimientos sea realmente efectivo, necesitamos que el participante disponga de la capacidad para aprender, querer aprender, y se requiere de acciones y métodos que favorezcan el estudio. ¿Qué debe buscar el docente? El docente buscará que sus participantes se vuelvan aprendices autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de reflexionar, transferir y adoptar nuevas situaciones educativas. Y la preparación integral y demanda de esto una mayor capacidad para aprender. Los modelos de fuentes de procesamiento de información está dirigido a mejorar la capacidad de procesar la información del estudiante. Hacen énfasis en enseñar estrategias para pensar, pensamiento creativo y en la habilidad intelectual en general. La fuente primaria es la capacidad del estudiante de integrar la información, procesarla y utilizar sistemas académicos primordialmente para procesar datos. ¿Qué son las estrategias atencionales? Las estrategias de atención, según Díaz y Hernández, están dirigidas al control de la atención y a centrarse en la tarea. Esta estrategia busca que el proceso de aprendizaje de la persona sea determinante. Debido a través de ello, depende no solo cuánta información va a llegar a nuestro sistema de memoria, sino también qué clase de información va a llegar. Es decir, la atención opera como un filtro de la información, permitiendo al sujeto separar lo relevante de lo irrelevante. Algunas estrategias para orientar la atención de los alumnos son las preguntas insertadas, el uso de pistas claves y el uso de ilustraciones.
Reitero, algunas estrategias para orientar la atención de los alumnos son preguntas insertadas, uso de pistas claves y el uso de ilustraciones. ¿Qué son las estrategias de codificación, elaboración y organización de la información? Para Prieto, 1995, las estrategias de procesamiento van directamente dirigidas a la codificación, comprensión, retención y reproducción de los materiales informativos. Asimismo, para dicho autor, la utilización de estas estrategias reside en la calidad de aprendizaje, ya que una de sus funciones es favorecer el aprendizaje significativo. Es por ello que busca lo siguiente: atención, extracción, elaboración, organización de la información, almacenamiento y recuperación. Las estrategias de codificación, según Pisano, son las que permiten adecuadamente transferir la información de la memoria de corto plazo a la memoria de largo plazo. Las estrategias de elaboración de la información, se puede decir, son las que buscan integrar y relacionar el nuevo conocimiento que ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. Según Ontoria, Ballesteros, Cuevas y otros, pueden ser de dos tipos: simple y compleja. Para poder crear elaboraciones efectivas, es necesario involucrarse activamente en el procesamiento de la información que se desea aprender. Por lo tanto, implica hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo, parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, describir cómo se relaciona la información, una información nueva con el conocimiento ya existente. Ejemplo, el subrayado, el resumen, el esquema, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, entre otros. Dentro de estas estrategias de procesamiento de la información, estuvimos viendo la de selección o codificación, elaboración y organización. La estrategia de selección o codificación son aquellos que permiten elegir los conocimientos previos que son necesarios para llevar a cabo y las estrategias más adecuadas. Y la elaboración es agrupar la información para que sea más útil recordarla. Implican imponer estructuras al contenido de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones y jerarquías. Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, red sintética, mapa conceptual, árbol ordenado, como ejemplos. Dentro de la organización es ayudar a hacer conexiones entre lo nuevo y lo que ya conocemos o lo familiar. Algunos ejemplos son parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas, las incluidas en el texto, las que pueda formularse el alumno, describir cómo se relaciona la información nueva con el conocimiento que ya poseemos o que ya se posee o lo ya existente.
Esto un poco en forma de resumen. Estrategias de repetición y almacenamiento. Las estrategias de repetición y almacenamiento de la información adquirida, según Pacheco, son las que controlan los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo de la persona, a través de tácticas como la copia, la repetición, recursos mnemotécnicos, establecimientos de conexiones significativas, entre otras. Las estrategias cognitivas de repetición son las que procuran mejorar el proceso cognitivo, de retención de la información en la memoria de trabajo, para que pueda elaborarse y almacenarse en la memoria a largo plazo. Por otra parte, están íntimamente ligadas a las estrategias de elaboración, ya que ambas se complementan de acuerdo al autor precitado. Dentro o como ejemplos podemos nombrar la repetición, recursos mnemotécnicos, establecimiento de conexiones significativas, entre otras. Estrategias de recuperación de la información. Según Beltrán, se infiere que mediante los procesos de recuperación e integración de la información, durante el proceso de aprendizaje, el material almacenado en la memoria de la persona se revive, se recupera, se vuelve accesible, incluso aún cuando el almacenamiento haya sido reciente. Para Flavel, los procesos de recuperación, a diferencia de los de almacenamiento, hacen referencia a los recursos que un sujeto puede emplear cuando está intentando realmente recuperar información de su almacén de memoria. El proceso de la fase de recuperación e integración pueden subdividirse en los siguientes procesos cognitivos, como a continuación se describe brevemente. Procesos de evocación, la estrategia de búsqueda de huellas, la estrategia de elección. Ejemplo, ejercicios de recuerdo, recuperación de la información, siguiendo la ruta de conceptos relacionados, entre otros. Las estrategias de comunicación y uso de la información. Las estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, según González y Díaz, son los que permiten a la persona utilizar eficazmente la información para tareas académicas y de la vida cotidiana a través de tácticas como la elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, autopreguntas, ejercicios de aplicación y transferencia, entre otras. Asimismo, de acuerdo a Mancuello, las estrategias para la comunicación eficaz son la palabra, el tono de voz y la postura corporal. Los tres lenguajes para comunicarse con los participantes son kinestésicos, auditivos y visuales. Las claves para comunicarse, según Ribeiro: impacto, repetición, utilización, interiorización. El procedimiento para hacer la transferencia de la información: se recomienda leer el texto que se va a transferir, seleccionar el contenido que se desea transferir, elegir la estrategia adecuada para transferir la información. Otras estrategias que pueden emplearse en la comunicación y uso de la información adquirida son las estrategias de acercamiento y semejanza y las estrategias de relación y enlace. Como ejemplo, elaboración de informes, la realización de síntesis de lo aprendido, la simulación de exámenes, autopreguntas,
ejercicios de aplicación y transferencia, entre otras. Conclusión. Otro aspecto importante que acotar y que fue descrito es que cada individuo tiene el poder de elegir si quiere ser un buen comunicador. Cada persona decide de la combinación de la técnica a aplicar. Una conversación no la controla quien habla, sino quien la escucha, como lo asegura Ribeiro, en donde el docente, dentro de cada materia, asignatura y área de conocimiento que domine, deberá poseer una gama de saberes, de aquellas técnicas más adecuadas para procesar en cada uno de los procesos y estrategias de la información, los conocimientos pertinentes y propios de su área. Las estrategias para la comunicación eficaz son la palabra, el tono de voz y la postura personal. Se infiere además que aprender es un acto intelectual de mucho calado, que no se debe considerar a la ligera y mucho menos pensar que se hace o que se nace sabiéndolo ejecutar, o que a partir de una determinada edad o nivel de estudios se puede resolver de manera autóctona. Nada tan lejos de la realidad como lo afirma Way, Martín y otros. Resumen final. El estudio de las estrategias dependerá del contenido de aprendizaje de las tareas que deberá realizar el estudiante y de las características del aprendiz. Las estrategias atencionales permiten al sujeto separar la información relevante de lo irrelevante. Las estrategias atencionales permiten al sujeto separar entonces la información relevante de lo irrelevante. Las estrategias que favorecen el aprendizaje significativo son las estrategias de codificación y las estrategias de organización de la información. Los procesos de recuperación de la información hace referencia al recurso que utiliza el sujeto para recuperar la información de su almacén de memoria. Las estrategias de comunicación eficaz son la palabra, el tono de voz y la postura personal. Las estrategias que permiten a la persona utilizar eficazmente la información para tareas académicas y de la vida cotidiana son las estrategias de comunicación y el uso de la información. Las estrategias de repetición y almacenamiento de la información adquirida son las que controlan los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo de la persona. Mapas o redes semánticas y representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos son algunas estrategias que promueven el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se desea aprender. Es decir, tenemos las estrategias de procesamiento y uso de la información adquirida, las estrategias atencionales, que las estrategias atencionales dijimos que permite al sujeto separar la información relevante de las
irrelevantes o de lo irrelevante. Dentro de esto tenemos preguntas insertadas, uso de pistas o claves, uso de la ilustración, estrategias de codificación o elaboración de la información, que tenemos el subrayado, resumen, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, estrategias de repetición y almacenamiento, la copia, la repetición, los recursos mnemotécnicos y las conexiones significativas, estrategias de personalización y creatividad, reelaboración de la información, propuestas personales creativas, estrategias de recuperación de la información. Tenemos los ejercicios de recuerdos y la recuperación de la información, estrategias de comunicación y uso de la información adquirida, elaboración de informes, realización de síntesis, simulación de exámenes, autopreguntas, ejercicio de aplicación y transferencia. Entonces, reitero, las estrategias que favorecen el aprendizaje significativo son las estrategias de codificación y elaboración y organización de la información. Los procesos de recuperación de la información hacen referencia al recurso que utiliza el sujeto para recuperar la información de su almacén de memoria. Las estrategias de comunicación eficaz son la palabra, el tono de voz y la postura personal. Las estrategias que permiten a la persona utilizar eficazmente la información para tareas académicas y de la vida cotidiana son las estrategias de comunicación y uso de la información. El docente estratégico debe emplear en su ejercicio profesional las siguientes estrategias: destreza y habilidad de decodificar, elaborar y organizar la información. Estrategias que debe utilizar el docente estratégico. Estrategias, destreza y habilidad de codificar, elaborar y organizar la información. Dentro o entre las estrategias que promueven el enlace entre los conocimientos previos y la nueva información que se debe aprender, se mencionan los mapas o redes semánticas, representaciones lingüísticas como resúmenes o cuadros sinópticos. Y tenemos el uso adecuado de las estrategias, que va a depender del contenido de aprendizaje, de las tareas que debe realizar el estudiante y de las características del aprendiz. Las estrategias de repetición y almacenamiento de la información adquirida son las que controlan los procesos de retención y memoria a corto y largo plazo de la persona. Es importante volver a recordar que deben completar el cuestionario respetando las consignas establecidas y el cronograma de entrega del cuestionario. Leer y analizar el material de lectura y recurrir a la grabación de la clase y poner mucha atención en el resumen final de la presentación. Y termino con este mensaje. Cuando se te presenten muchos caminos, elige siempre el más recto, que al mismo tiempo es el más corto y seguro. La experiencia y la verdad te lo indicarán. Marco Aurelio. Buen trabajo y éxitos.